Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga un día más, este día de jueves, en el que nos volvemos a reunir, nos volvemos a encontrar desde su casa, haciendo iglesia en casa. Es un grandioso día, una bonita oportunidad que el Señor nos da para que podamos participar de su gracia y del Evangelio. Bienvenidos a esta transmisión, a esta noche, en este devocional de fe y esperanza, un tiempo en el que sacamos espacio para la meditación de la palabra de Dios y para orar por cada necesidad. Mientras llega el enlace, esperamos algunas personas, los hermanos que se van uniendo con nosotros a esta transmisión, a este momento para meditar de la palabra del Señor. Es grandioso que podamos unirnos mientras miles se pierden este día, mientras miles mueren sin Cristo. Usted y yo tenemos la oportunidad de conocer al Señor, de venir al Señor, de refugiarnos delante de Él. Cuando hay problemas y dificultades, es más llevadero de la mano de Dios. Por eso el Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque estemos pasando por momentos difíciles, que el Señor es nuestro pastor, que nada nos faltará. Él asegura estar en medio de nosotros, en medio de nuestra condición y de nuestras dificultades. Bienvenidos, hermanos. Vamos a orar esta noche. Oremos al Señor y que Él sea guiándonos en este tiempo de meditación de la palabra. Señor, te damos gracias esta noche por tu soberana voluntad para con nosotros. A ti te damos toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Pedimos, Señor, que mientras meditamos en tu palabra traiga sanidad a cada persona. Que mientras meditamos en tu palabra traigas una respuesta al corazón. Que mientras meditamos en tu palabra alguien pueda entender lo que tú tienes para él. Que esta sea una noche de restauración, sea una noche de salvación, sea una noche de esperanza, porque alguien lo necesita. Alguien esta mañana, esta noche, levanta su mano diciendo que te necesita. A ti sea toda la honra, toda la gloria y la alabanza en esta hora, Señor. Gracias por tu fidelidad, por estar con cada uno de nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos todos, hermanos, a esta transmisión. Jóvenes, niños, adolescentes, grandes y chicos, todos los que podemos unirnos en esta hora para meditar en la palabra del Señor. Este tiempo me recuerda un tiempo especial en mi niñez, cuando mi abuelo se sentaba en su sala con todos sus nietos y nos compartía la palabra del Señor. En estas noches he estado recordando cómo la palabra llega y hace mella en el corazón y cómo la palabra levanta desde temprana edad. Así que es una grandiosa oportunidad que el Señor le da a usted que está en familia, que está con sus hijos, para que levante sus hijos en el temor de Dios, para que se proyecte en las cosas de Dios durante este tiempo. Somos bienaventurados los que recibimos, los que oímos la palabra y la grabamos en nuestro corazón. Bienvenidos todos esta noche a este devocional, los hermanos que noche tras noche se unen con nosotros en oración, en clamor. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. No quisiera dejar desapercibido a ninguno de ustedes, a todos los que están en esta hora conectados con nosotros. Algo ocurre
en el ambiente espiritual. Algo ocurre en este momento mientras predicamos, mientras nos sentamos, mientras estamos allí en casa. Algo ocurre en su casa mientras usted escucha la palabra de Dios. Hay sanidad para su vida, hay una promesa para su vida. Dios le quiere levantar. En esta hora solamente abra su corazón, dispóngase para el Señor. Si usted ha tenido este día incertidumbre, si ha estado cansado, si ha estado lleno de temor, abra su corazón, porque esta noche Dios también quiere hablarte, porque esta noche Dios tiene algo para ti. Si algo sabemos y entendemos y es nuestra convicción, es que la palabra de Dios no llega vacía. La palabra de Dios nos alcanza. La palabra de Dios ha venido para levantarnos. La palabra de Dios ha venido para quitar la obra del diablo, la obra del enemigo. Él vino a robar, a dañar y a destruir, pero Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Y lo que Satanás quiere es dañar la obra de Dios desde el comienzo, desde la antigüedad, en el huerto del Edén. Él pervirtió el corazón de Adán y Eva. Él pervirtió el corazón de Caín y Abel. Él pervirtió las generaciones en Noé. Él pervirtió todas las generaciones, porque Él es un homicida desde el comienzo. Y Él lo que quiere es verte destruido, verte acabado, verte en la ruina. Ese es su propósito. Pero el propósito del Señor es darnos vida abundante, es rescatarnos y extraernos a la luz y a la victoria del Señor. Esta noche quiero meditar con usted un pasaje en el libro de Romanos. El libro de Romanos es un extraordinario manifiesto de la palabra de Dios. Es un manifiesto, es una profunda declaración de salvación para el que esté perdido. Es una declaración de la voz de Dios haciendo eco en el corazón del hombre, llamando al hombre al arrepentimiento. Esta noche quisiera colocarle un título a este mensaje: la experiencia de conocer a Dios. La experiencia de conocer a Dios. Conocer a Dios es toda una experiencia. Conocer a Dios cambia toda la dinámica y la estructura de nuestra vida. Los que hemos conocido a Dios hemos dejado atrás el pasado, hemos dejado atrás el pecado, porque una vez conocemos a Dios, entendemos que es una experiencia transformadora y renovadora. Si usted aún no ha entendido el pensamiento de Dios, si aún no ha conocido el amor de Dios, acérquese esta noche y abra su corazón. Pablo, un hombre maravilloso, un hombre que Dios levantó, escribió el libro de Romanos. Pablo fue un hombre como usted y yo, un hombre apasionado, un hombre en búsqueda de la verdad, un hombre religioso, por cierto. Un hombre sumamente religioso, un hombre que creía que todo lo que hacía lo hacía bien para Dios, un hombre que pensaba que era bueno, un hombre que pensaba que fuera de él no había nadie tan virtuoso. Era alguien que creía que todo lo que hacía, hablaba y decía que todo estaba bien, que todo era bien. ¿Ha escuchado usted personas que tengan ese concepto de sí mismo? Que se crean más que los demás, que se crean que son muy buenas personas, que crean que están bien, que no tienen nada que cambiar. Pablo, en Hechos capítulo 22, 3, habla que fue discípulo de un gran maestro filósofo de la época llamado Gamaliel. Pablo fue un hombre educado, un hombre estricto en la ley, un hombre celoso. En Filipenses 3 dice que él fue circuncidado, que en cuanto a la ley fue fariseo. Es decir, que un hombre
que tenía todos los títulos. Era un hombre bien preparado. Era un hombre sumamente, extremadamente celoso de la ley. A tal punto que cuando surge el cristianismo, él es uno de los grandes perseguidores de los primeros cristianos. Él ayudó a dar muerte a los primeros cristianos. Pensaba que estaba haciendo bien. Pensaba que con matar cristianos, que con matar personas, estaba rindiendo culto a Dios. Pensaba que era una persona buena. En medio de su religiosidad, creía que todo estaba bien. En medio de su idolatría, pensaba que iba por muy buen camino. Cuando asesinaron al primer mártir de la iglesia, un joven, Esteban, un joven lleno de convicción, dice que fue sacado fuera de la ciudad y que fue apedreado. Un jovencito que entregó su vida por Cristo, lleno de convicción. Allí estaba Pablo. Dice Hechos 7 que Pablo estaba allí y que consentía con la muerte de Esteban. Creía que todo estaba bien y que rendía culto a Dios. Pero llegó el día que tenía que llegar para Pablo. Fue su conversión, fue la confrontación consigo mismo. Y entiende la verdad. Y entiende que Dios no es simplemente un idealismo, que Dios no es un concepto, que Dios no es una religión. Entendió que todo lo que había hecho estaba mal. Entendió que su religiosidad iba por muy mal camino, que su fariseísmo, que ser tan estricto a la ley, lo que hacía era tenderle una venda sobre sus ojos y que estaba enceguecido por el pecado. Y cuando tiene una conversión, un encuentro real con Jesús, tiene la experiencia de conocer a Dios. Dios es una experiencia, la experiencia que conoció Pablo. Y por eso Pablo quiere plasmar esto en el libro de Romanos. En el libro de Romanos capítulo 1 comienza de la siguiente manera. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Note varias cosas, grandes verdades de lo que Pablo está diciendo aquí. Lo primero que está diciendo en su propio nombre, Pablo, que significa el pequeño. Pablo significa pequeño. Se sentía pequeño delante de Dios. Cuando se convirtió al Señor, vio que todo lo que había hecho, que todo su profesionalismo era nada delante de Dios, que ahora era el pequeño que había dado un paso de conversión y de tener una experiencia real y genuina con el Dios verdadero. Pablo el pequeño. Por eso comienza el libro como Pablo el pequeño, para que entendamos lo pequeño que somos delante de Dios. Que aquel que piense que es algo delante de Dios es nada. Aquel que piensa que no necesita de Dios, lo necesita del todo y profundamente, porque delante de Dios no somos sino pequeños. Y a continuación lo que dice es siervo. Pablo, siervo. Él es un siervo. Siervo de Dios. Entendió que era no solamente un esclavo de Dios. En otra interpretación idiomática de otro idioma de este tiempo, no dice siervo, sino Pablo, el que es casado con Jesucristo. El que se casó con Jesucristo, el que hizo un pacto hasta la muerte con Jesús. Esto es un siervo. Un siervo es el que sirve. Un siervo es el esclavo, pero aquí Pablo es el que se casa con Cristo, el que hace un pacto hasta la muerte, como dice el matrimonio, cuando hay un pacto conyugal, hasta que la muerte los separe. Aquí Pablo quiere expresar
que se casa con Cristo. Aquí en la tierra hace un pacto con Cristo que les llevará a la eternidad con Él. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y qué apostolado tan diferente el de Pablo, tan diferente al apostolado de muchos hombres de hoy. Este sí es un enviado. Apóstol es enviado, el que recibe un llamamiento santo, no para imponer su humanismo, no para imponer su criterio, no para vivir cómoda y plácidamente en este mundo, sino el apóstol es el que vive desacomodado por hacer la voluntad de Dios. Muchos apóstoles de este tiempo viven acomodados en este mundo, pero Pablo fue el apóstol que se desacomodó de su vida para hacer la voluntad de Dios, apartado para el evangelio de Dios, con un llamado para llevar las buenas nuevas de salvación. Qué grandioso cuando los hijos de Dios entendemos a qué somos llamados, a qué venimos al evangelio, a hacer la voluntad de Dios, a ser enviados de Dios. Usted y yo somos apóstoles. Usted que habla de Dios, usted es apóstol de Dios, enviado, apartado para llevar la palabra de Dios. Pablo entendió aquí su condición, la condición de quién era él. Y eso es lo que entendemos cuando venimos al Señor, cuando tenemos la experiencia de conocer a Dios, sí, despojados de toda religiosidad, conocer la persona de Dios. Lo primero que entendemos es nuestra condición humana. ¿Quiénes somos? Que somos pequeños, que no somos nada, que todo lo debemos a Dios, que por su gracia y por su misericordia es que vivimos y que estamos en esta tierra y que ahora nos apartamos para Dios. Pablo entendió su condición y eso usted debe de entenderlo esta noche. Cuando usted viene a Cristo, su condición es otra, sus títulos quedan a un lado. Su experiencia humana queda a un lado, porque ahora adquieres una naturaleza, la naturaleza de ser afectado por Dios, por conocer el amor de Dios, por conocer la misericordia de Dios. A los que conocen a Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quién tiene la experiencia de conocer al Padre? Solo el que está en condición de hijo. Solo que quien es hijo tiene la experiencia de conocer al Padre. Usted esta noche que conoce del Señor, usted tiene una condición diferente. Ahora usted es un siervo, ahora usted es enviado, ahora usted es apartado para el evangelio. No tenga temor, no tenga miedo en este tiempo, porque Dios lo ha llamado para grandes cosas. Dios lo ha llamado para ser punta de lanza. Dios lo ha llamado para andar en la victoria. Dios lo ha llamado para hacer su voluntad y para andar en sus propósitos, no para andar en la tragedia de este mundo, no para andar en un mundo descuadernado como en el que estamos, sino para vivir bajo la gracia y la gloria del Señor. El versículo 2 dice que él había prometido antes por los profetas en las santas escrituras. ¿Sabe qué entendió Pablo aquí? Las promesas. Pablo entendió las promesas anunciadas por los profetas en el Antiguo Testamento, anunciadas en las Sagradas Escrituras. Es la promesa que usted y yo tenemos, es la promesa de salvación, es la promesa de la redención, es la promesa de la vida eterna, es la promesa de vivir para Dios. Cuando usted conoce la condición que tiene usted, entiende la promesa que Dios le ha dado, que acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios
con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Aquí hay un detalle tan importante: la persona de Cristo. Pablo entendió su condición, entendió la promesa, entendió la persona. ¿Quién es la persona de Jesucristo? A este es quien debemos de conocer y su vida va a cambiar. Aquí está la verdadera experiencia de vivir el venir a Cristo, el conocer la persona, el Hijo de Dios que fue declarado. Lo cuarto que Pablo entendió fue la gracia de Dios, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Note lo siguiente: Pablo entendió la condición, la promesa, la persona, la gracia de Dios. Es lo que nosotros debemos entender. Este es el llamado del Evangelio. Este es el paquete del Evangelio. Cambiar nuestra condición humana. Entender la promesa de quiénes somos y para dónde vamos. Conocer el propósito en esta tierra. Que el propósito no es para pasar desapercibidos, nacer, reproducirnos y morir, sino morir para Cristo. Vivir en la dimensión del reino, entender la gracia que es por su amor y por su misericordia, que Él se dignó a darnos su paz, que nada éramos, pero Él nos dio su gracia. Ahí estaba la provisión de Dios, y es la provisión de Dios para nosotros, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Note algo más que Pablo entendió, que es para la obediencia de la fe, para la obediencia de la fe en Dios. Le estoy mencionando que la experiencia de conocer a Dios afirma nuestra condición, afirma una promesa cumplida en Cristo, afirma una persona, afirma la gracia de Dios. Afirma ¿para qué? Para la obediencia a la cual usted y yo somos llamados. La gracia que nos da el poder del Evangelio para la obediencia de la fe. ¿Sabe? Que el llamado de Dios nos dicta obediencia. Somos llamados a obedecer. No se puede entender el Evangelio de Dios sin andar en la obediencia delante del Señor. La gente quiere vivir como le plazca y cree que como Pablo está agradando a Dios. Antes de la conversión, Pablo creía que todo lo hacía bien delante de Dios, pero no andaba en la obediencia de Dios, no andaba en el arrepentimiento de sus pecados. Es necesario que hoy andemos en la obediencia delante de Dios. Ande en obediencia delante de Dios y su vida va a cambiar. Ande en obediencia y conocerá al Señor. Ande en obediencia y tendrá la experiencia de conocer a Dios. No un concepto abstracto, sino un sentir en el corazón, un vivir en el corazón. La experiencia de Dios es como el viento, que no lo ves, pero se siente y lo mueves y se siente en tu corazón. Y cómo te transforma y cómo te cambia el Señor. Y lo último que Pablo entendió es que es un evangelio para vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre, el Señor Jesucristo, llamados a ser santos. ¿Sabe qué significa esto? Inclusión, ya que están de moda esta palabra, que no se cumple en los ámbitos estatales y gubernamentales, que la inclusión es una teoría, es una farsa, que simplemente está en la teoría la inclusión, pero que el único que incluye es el Señor. El único que sí nunca hace acepción de personas es el Señor. A nosotros los cristianos nos dicen que nos incluyen, pero simplemente queda en el papel. El único que no nos desecha es el Señor.
El único que no te desecha es el Señor. Puede que tu pecado haya sido tan grande. Puede que tus pecados no los puedas borrar de tu mente. Puede que tus pecados, tus faltas ante Dios fueron tan graves que tú mismo no te puedes perdonar, pero Dios sí te perdona. Ese evangelio es para todos, para llamados a ser santos del Señor. Y que cuando conocemos al Señor, toda la experiencia de nuestro pecado queda atrás. Y el único que nos hace olvidar nuestros recuerdos, nuestros fracasos, nuestra tragedia, es cuando tenemos la experiencia de conocer al Señor. Le digo cuándo va a cambiar su vida de verdad. Cuando usted va a comenzar a ser una persona diferente. Cuando usted va a empezar a ser un cristiano de verdad. Cuando usted va a empezar a amar. Cuando usted va a empezar a dejar de odiarse a sí mismo, de odiar a los demás. ¿Sabe cuándo? Cuando usted tenga la experiencia de conocer a Dios de verdad en su corazón. Usted simplemente puede tener un concepto religioso de Dios, como lo tenía Pablo, que Pablo mataba a los cristianos pensando que rendía culto a Dios, y un día Dios se encontró con él, un día Dios lo llamó, lo confrontó, lo conmocionó en sus entrañas, en su corazón, y le hizo entender lo errado que estaba, lo equivocado que estaba, porque la experiencia de conocer a Dios cambia todo. La experiencia de conocer a Dios hace que el sicario que ha matado y ha quitado vidas empiece a amar vidas. Hace que el hombre infiel, la mujer infiel, empiece a ser fiel. Hace que el que anda en vicios, que el que es alcohólico, que el que está entregado a los vicios, no deja esto por su fuerza de voluntad, sino por la experiencia de conocer al Dios de la gloria, por encontrarse con el Salvador. ¿Sabe qué era Pablo? Era un incompetente para el evangelio, aunque era un estricto seguidor de la fe, era un estricto seguidor del fariseísmo, era un hombre que vivía por obras, pero era un hombre incompetente para la fe por cuanto no conocía a Dios. Quizás usted en esta hora solamente tiene un concepto tan irrisorio de Dios. A usted le falta vida. Usted en este momento puede ser un incompetente para el reino de los cielos porque no tiene la experiencia de conocer a Dios en su corazón. Venga al Señor como hijo de Dios. Rompa los paradigmas humanos y entréguese al Señor. Y empiece a ser nuevo, empiece a ser diferente, empiece a cambiar su vida cuando conozca a Dios, una experiencia transformadora en su corazón. Oremos esta noche y que el Señor le ayude a vivir bajo su gracia, bajo su voluntad. Si usted necesita un concepto nuevo de Dios, acérquese al Señor, tenga una experiencia personal, porque Dios no es una religión. Dios no está en el cielo, Dios está en el corazón. Dice que Él habita en medio de su pueblo, que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, que donde hay 2 o 3 reunidos, allí está el Señor. Acérquese al Señor y Él se acercará a usted. Señor, te damos gracias en esta hora, te bendecimos por tu fidelidad, por la gracia de tu nombre sobre cada persona. En esta hora, Señor, declaramos que tu palabra corre como ríos de agua viva, que tu palabra está en medio de nosotros para vivificarnos, para santificarnos, para mostrarnos la verdad, para curar. Señor, aquel que está enfermo por los vicios, aquel que está enfermo mental, pedimos que haya sanidad, que los lazos de amor vengan delante de ellos, Señor, para quebrantar todo pecado, para traer sanidad en esta hora. Pedimos que multipliques el amor en cada corazón. Pedimos que tu verdad venga, Señor, con filo, como espada que penetre. Señor, oramos por cada familia en esta hora, por cada persona.
Pedimos que con lazos de amor sean traídos, Señor, al evangelio de las buenas nuevas, a un encuentro personal, a tener una experiencia de conocerte. Señor, oramos en esta hora por los que están enfermos. Oramos, Señor, por estas personas que están enfermas de COVID, Señor, por esas personas que están afectadas por esta pandemia, oh Dios del cielo. Señor, extiende tu mano sanadora y poderosa. Oramos por ellos para que sean confortados en el nombre de Jesús. Oramos, oh Dios del cielo, por nuestros amigos y hermanos que en esta hora necesitan un toque de gracia, un toque tuyo de sanidad, tu mano poderosa, donde quiera que estén, Señor, en ahora mismo pedimos que operes un milagro, que traigas fuerzas, que levantes al caído, que todo aquel que está alejado sea traído, que todo aquel que tiene un concepto tergiversado tuyo, Señor, sea enderezado y venga el conocimiento del evangelio. Oramos por los que sufren, oramos por tu iglesia, Señor, que sea levantada, que si es por este medio que tú nos estás trayendo, Señor, para congregarnos, que sea un tiempo de la manifestación de tu espíritu, donde muchos se levantarán, donde los jóvenes soñarán, donde los hombres tendrán sueños y se levantarán, donde los que están quebrantados tendrán vidas, Señor, porque a través de este medio tú haces restauración. A través de este medio tú levantas. Te damos gracias, Señor. Pedimos porque todo aquel que no tenga fe, ahora, Señor, impartas fe a su corazón. Añade fe a su vida. Te bendecimos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga grandemente a usted y a los suyos. Medite en la experiencia de conocer a Dios y Dios le levantará. Queriendo Dios, nos vemos mañana en este devocional de fe y esperanza, 8:30 de la noche. Lo esperamos.